En esta sesión vamos a resolver algunos modelos, o sea, vamos a plantear algunos modelos con ecuaciones diferenciales de primer orden. Y bueno, pues vamos a mostrar cuáles son las aplicaciones que tenemos en diferentes contextos. El problema con valores iniciales, vamos a dar un problema con valores iniciales a través de una ecuación diferencial, descrito de esta manera. Entonces, esto es un problema con valores iniciales, donde en este caso K es una constante de proporcionalidad, sirve como modelo para diferentes fenómenos que tienen que ver con el crecimiento o el decaimiento. Este modelo creo que ya lo hemos discutido, por ejemplo, en aplicaciones biológicas, la razón de crecimiento de ciertas poblaciones, por ejemplo, bacterias, pequeños animales, en cortos periodos se comporta como proporcional a la población presente a un tiempo hipotético t. Eh, si se conoce, por ejemplo, la población en algún tiempo inicial, digamos t0, la solución de esta ecuación que tengo en pantalla se puede utilizar para predecir la población en el futuro, es decir, a tiempos mayores que ese valor t0. Esta constante proporcionalidad que tenemos aquí se determina a partir de la solución del problema con valores iniciales, usando una medida posterior de x al tiempo, digamos, t, que sea mayor que t0. Es decir, este t0 que tú estás considerando aquí es un tiempo hipotético. Encontrar la solución de esta ecuación te va a permitir determinar una función que tiene ese comportamiento, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de física o de química, esta ecuación se ve en la forma de una reacción de primer orden, es decir, una reacción cuya rapidez o velocidad es directamente proporcional a la cantidad de sustancia que no ha reaccionado o que no se ha convertido, o que es remanente al tiempo t, ¿no? La descomposición o decaimiento, por ejemplo, del uranio por radioactividad en torio es una reacción de primer orden. Entonces, vamos a plantear algunos modelos en donde justamente aparecen ecuaciones de este estilo. Podemos presentar el siguiente ejemplo, ¿no? Vamos a poner ejemplos. Un primer ejemplo es el siguiente. Eh, un cultivo, por ejemplo, perdón, de bacterias, un cultivo de bacterias, tiene, digamos, un número P0, ¿no? O sea, hay P0 bacterias. En T igual a 1, por ejemplo, vamos a pensar que T lo que está haciendo es medir el tiempo en horas. Entonces, en T igual a 1 se determina que el número de bacterias es de 3 medios de P0, ¿no? 3 medios de P0. Entonces, si la rapidez de crecimiento es proporcional al número de bacterias, digamos P de T, presentes al tiempo T, entonces lo que vamos a buscar es determinar
el tiempo necesario para que se triplique el número de bacterias. Entonces, vamos a resolver, bueno, plantear primero un modelo para este problema y obviamente vamos a resolverlo, ¿no? Bien, entonces, ¿qué se propone? Bueno, primero lo que podríamos observar es que lo que nos está diciendo este problema es que la rapidez de crecimiento de la población de bacterias va a ser proporcional al número de bacterias presentes al tiempo t. Recuerden que esta expresión que tengo del lado izquierdo en esta ecuación, que vamos a ponerle un nombre, vamos a ponerle aquí un 1. Este lado izquierdo de la ecuación 1, pues nos está representando precisamente una rapidez. Recuerden que eso es lo que denota la derivada. Entonces, podemos pensar que este problema está planteado de la siguiente forma. La rapidez de crecimiento al tiempo t de la población de bacterias es proporcional al número de bacterias que hay presentes al tiempo t. Entonces, ¿qué podemos hacer? Este tipo de ecuación nosotros ya la sabemos resolver, ¿no? Entonces, por cierto, lo que podemos decir es que al tiempo hipotético t0, de acuerdo a lo que nos están diciendo aquí, hay un número inicial de bacterias, que en este caso sería P0, ¿no? Podemos pensar para fijar ideas que este tiempo hipotético T0 pues es cero, ¿no? Vamos a ponerlo como cero. Entonces, al tiempo inicial T0 igual a cero, la condición es que debe de haber P0 bacterias, ¿no? Entonces, lo que también vamos a utilizar es el hecho de que a 1 hora de tiempo, pues hay 3 medios de P0, ¿no? Bacterias. Entonces, esto nos va a servir para determinar la constante de proporcionalidad que nos está planteando la ecuación. A estas alturas del partido, nosotros ya sabemos resolver muy fácilmente esta ecuación. Lo podemos pensar como una ecuación diferencial en variables separables. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? La derivada de, bueno, el diferencial de P entre P, la podemos pensar como K por el diferencial de T, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que podemos decir aquí? Integrando, pues lo que tenemos es que es logaritmo natural de P tendrá que ser igual a KT más una constante, de donde se sigue que P de T, pues tiene que ser E a la KT más la constante. Y esto, pues sabemos que lo podemos escribir como una constante por E a la KT, ¿no? O sea, recuerden que aunque aquí aparece constante y esta C que tengo aquí no es necesariamente la misma constante, podemos pensar que eso es una constante cualquiera, ¿no? O sea, E a la C va a ser una constante, entonces la indicamos solamente como esa constante. Entonces ya hemos resuelto esta ecuación diferencial, muy sencillo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que P de 0, por un lado tiene que ser P0, y entonces, ¿qué es P de 0? P de 0 te va a quedar como C por E a la K por 0, y este K por 0 va a ser 0. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos C por E a la 0, que es 1, y entonces ya logramos determinar que esa constante que nosotros tenemos tiene que ser P0. ¿Qué nos dice entonces esta expresión? Que P de T pues tiene que ser P0 por E a la KT, ¿no? O sea, hemos encontrado que esta constante tiene que ser P de 0
para que nuestra condición inicial se satisfaga, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos decir al respecto? Bueno, otra condición que nosotros tenemos en nuestro problema es que PD1, sabemos que PD1 tiene que ser 3 medios de P0. Eso es lo que nos está diciendo aquí el problema. Y esto, por la expresión que acabamos de obtener, tiene que ser P0 por E a la K por 1. Y eso, bueno, pues es P0 por E a la K. Fantástico, porque entonces ya tenemos una forma de determinar la constante de proporcionalidad. O sea, de esto tenemos que 3 medios de P0, pues tiene que ser P0 por E a la K. Las P0 se cancelan y entonces llegas a que 3 medios tiene que ser E a la K, de donde se concluye que K tiene que ser logaritmo natural de 3 medios. Y logaritmo natural de 3 medios, déjenme ver, hacemos un cálculo rápido, es aproximadamente 0.4055, una cosa así. Y entonces lo que podemos concluir es que nuestra solución pues tiene que ser algo de la forma P de T, sustituimos el valor de C, que en este caso es P0, por E a la 0.4055 T, ¿no? Esa sería nuestra solución para el problema. Entonces, ahora, ¿qué es lo que queremos? Lo que nosotros queremos es determinar el tiempo a partir del cual el número de bacterias va a ser 3 veces el valor inicial, ¿no? El tiempo en el que se va a triplicar la población de bacterias. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Pues lo que nosotros estamos buscando es el tiempo en el que vas a tener que la población de bacterias, de acuerdo a este modelo, sea 3 veces el valor inicial. Entonces, ¿cuál es el tiempo tal que satisface que P de T sea igual a 3P0, ¿no? Y bueno, pues ya podemos utilizar el valor de P de T. P de T sabemos que es P0 por E a la 0.4055 T. Entonces nos estamos preguntando cuál es la T que resuelve este problema. Claramente lo que podemos decir aquí es que este y este se pueden cancelar. Entonces llegamos a que 3 tiene que ser igual a E a la 0.4055 de T. Podemos aplicar logaritmo natural. Entonces te queda logaritmo natural de 3 tendrá que ser igual a 0.4055 T. Entonces, logaritmo natural de 3 entre 0.4055 este numerito sería el tiempo al que la población se va a triplicar. Y esto es aproximadamente 2.71 horas. Entonces, en 2.71 horas, se triplicará la población. Ujú.
Entonces, esa sería la solución a nuestro problema. Ahora, el número, digamos, el número real de bacterias, en este caso P0, el valor inicial, al tiempo, digamos, en este caso consideramos T igual a 0, no tiene que ver con el cálculo del tiempo que requerimos para que el número de bacterias en el cultivo se triplique. El tiempo necesario para que se triplique una población inicial de, digamos, 100 o 1 millón de bacterias es aproximadamente 2.71 horas. O sea, este valor es aproximado, ¿no? Puede ser un poquito más, puede ser un poquito menos, ¿no? Lo que podemos observar también en este modelo es que conforme hacemos crecer el valor T, digamos, en este caso, en el modelo general, si nosotros consideramos K mayor que 0, conforme T vaya creciendo, va a ir creciendo el valor de las bacterias. O sea, en el momento en que T vaya avanzando, en el momento que el tiempo vaya avanzando, pues es obvio que el número de bacterias va a ir creciendo. Y bueno, eso sucede siempre y cuando la K que nosotros tengamos, la constante de proporcionalidad, sea positiva. Si la constante de proporcionalidad es negativa, conforme vaya avanzando el tiempo, pues lo que vas a ir teniendo es una disminución en el número de bacterias. Eso es un tema muy, muy importante porque esta constante que nosotros aquí le vamos a llamar constante de crecimiento si K es mayor que 0. Entonces vamos a ponerlo por aquí. En este modelo, si P de T es igual a, perdón, aquí estoy mal. Si P de T es igual a C por E a la KT, entonces tenemos que K es la constante de crecimiento si K es mayor que 0 y K es la constante de decaimiento si K es menor que 0. Por ejemplo, en física, la vida media es una medida de la estabilidad de una sustancia radioactiva, por ejemplo. La vida media es simplemente el tiempo que tarda en desintegrarse o transformarse, transmutarse en otro elemento, la mitad de los átomos en una muestra inicial. Mientras mayor sea la vida media de una sustancia, más estable es la sustancia. Por ejemplo, la vida media del radio, que es altamente radioactivo, o sea, por ejemplo, vamos a ponerlo por aquí. O sea, si tú consideras el radio 226, este tiene una vida media de 1700 años. Entonces, en 1700 años, la mitad de una cantidad de radio 226 se transforma en radón 222, por ejemplo. Hay otro problema, por ejemplo, el isótopo de uranio, el U-238, tiene una vida media de 4.500 millones de años. Entonces, en aproximadamente 4.500 millones de años, la mitad de una cantidad de uranio 238 se transmuta en plomo 206. Entonces, estas sustancias pues tienden a ser muy, muy estables. O sea, la vida media de estas sustancias es bastante larga.
Entonces, vamos a estudiar otro modelo que es el modelo de la vida media de plutonio. Entonces vamos a plantear aquí otro problema. Un reactor de cría convierte uranio 238, mejor voy a escribirlo por completo para que no nos perdamos. Uranio 238, relativamente estable, en el isótopo plutonio 239. Después de 15 años, ¿qué tenemos? Después de 15 años, se ha determinado que vamos a ponerle el 0.043% de la cantidad inicial vamos a ponerle aquí a 0 de plutonio, en este caso, se ha desintegrado. Entonces vamos a determinar la vida media de ese isótopo ¿sí? Aquí, bueno, se me olvidó ponerle el acento, de ese isótopo, si la razón de desintegración eh, es igual o es proporcional, mejor, una vez lo ponemos, es proporcional a la cantidad que queda. Entonces, otra vez, ¿qué tenemos aquí? Vamos a denotar en este contexto como A de T a la cantidad de plutonio. Ahí, aquí. Entonces vamos a poner aquí cantidad de plutonio restante, vamos a ponerle al tiempo T. Entonces tenemos una cantidad de plutonio restante al tiempo T. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros tenemos determinado por este modelo, por esta ecuación, por la ecuación 1, lo que podríamos decir es lo siguiente, podemos plantear un modelo, en lugar de considerar X, vamos a considerar A, y entonces lo que tenemos es que la variación de la cantidad de plutonio al tiempo T es directamente proporcional a la cantidad que queda. Y bueno, pues tenemos cierta cantidad de plutonio al tiempo 0, ¿no? Entonces, a estas alturas del partido, ya sabemos que la cantidad de plutonio al tiempo T va a estar definida por esta expresión. Entonces, vamos a pensar, dice aquí que
después de 15 años se ha determinado que solamente el 0.043% de la cantidad inicial se ha desintegrado. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? Podemos decir que tras 15 años, ¿verdad? Al tiempo t igual a 15, hay, digamos, 99.957% de plutonio. Entonces, ¿por qué? Porque solamente se ha desintegrado el 0.043, simplemente 0.043 se lo resto a 100%, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que al tiempo 15 hay 0.99957 de A0, ¿no? O sea, recuerden que pues estamos considerando porcentajes. Entonces, ¿qué podemos decir? Lo que podemos decir es que 0.99957 de A0 tendrá que ser igual a A0 por E a la K por 15. ¿Sale? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Bueno, pues podemos cancelar este A0 y obtenemos que el logaritmo natural de 0.99957 tendrá que ser igual a K por 15. ¿Qué hice en este caso? Bueno, cancelé a 0, entonces te queda E a la K por 15 igual a 0.99957 y simplemente despejé K por 15. Esto te lleva a que tu constante de proporcionalidad tendrá que ser igual al logaritmo natural de 0.99957 entre 15. Y esto, bueno, pues es aproximadamente igual a 0, a ver, menos 0.00002867. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? Que esta función, que es claramente una función de decaimiento porque K es negativo, es lo mismo que A0 por E a la menos 0.40 2867 por T. Entonces, ahí ya tenemos la solución del problema. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, determinar la vida media es el valor del tiempo que le corresponde, o sea, cuál es el tiempo tal que A de T sea igual a un medio del valor inicial. Eso es lo que nosotros vamos a conocer como vida media. Entonces, ¿qué tenemos? Esto es relativamente sencillo ahora, ¿no? O sea, tenemos que A0 por E a la menos 0.402867 T sea igual a un medio de A0. Ah, bueno, pues cancelamos A0. Y entonces, ¿qué tenemos? Aplicamos logaritmo natural y tenemos que menos 0.0002867 de t tendrá que ser igual al logaritmo natural de un medio. Una cosa de ese estilo. Y entonces, ¿qué tenemos? Eso te lleva a que t tiene que ser menos
0.00002867. Perdón, aquí estoy muy mal, porque este valor está multiplicando, pasa del otro lado dividiendo, entonces tenemos logaritmo natural de 1/2, este menos, bueno, lo podemos poner aquí y dividimos eso entre 0.00002867. Entonces, este menos se lo cargamos al 1/2, entonces tenemos logaritmo natural, podemos escribir esto como 2 a la menos 1, entre 0.00002867. Todavía no cargo el signo que tengo aquí afuera, o sea, es simplemente 1/2 lo estoy escribiendo como 2 a la menos 1. Y ahora sí, este símbolo de menos lo cargo al exponente de 2. En este caso sería logaritmo natural de 2 a la menos 1 a la menos 1, es decir, 2 a la 1 nada más, que sería logaritmo natural de 2 entre este numerito. ¿Sale? O sea, por aquí lo voy a poner para que quede más claro. O sea, si tú tienes menos logaritmo natural de 1/2, esto es lo mismo que logaritmo natural de 1/2 a la menos 1. Y eso es logaritmo natural de 1 entre 1/2. Entonces 1 entre 1/2, pues te queda precisamente logaritmo natural de 2. Entonces aquí justamente eso es lo que tenemos, menos logaritmo natural de 1/2, ¿no? Perfecto. Y este valor, a ver, déjenme ver. Es un valor muy grande. Ok. Entonces esto es aproximadamente 24.180 años. Entonces la vida media del plutonio, de acuerdo a este modelo, es 24.180 años. Por ejemplo, un señor llamado Willard Libby, junto con otros científicos, en 1950, idearon un método que utilizaba un isótopo radioactivo de carbono como medio para determinar la edad aproximada de fósiles, de la materia fosilizada carbonosa. O sea, es conocido que prácticamente, no prácticamente, todos los seres vivos eh, están conformados por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y potasio, ¿no? Ah, perdón, fósforo. Entonces, o sea, esa es la composición de la materia orgánica, básicamente. Entonces, Libby, junto con otros científicos, en 1950, utilizaron el isótopo radioactivo de carbono para determinar la vida media de los fósiles. La teoría del datado con carbono se basa en que el isótopo carbono 14 se produce en la atmósfera por acción de la radiación cósmica sobre el nitrógeno. O sea, eh, esos elementos que se encuentran en el espacio interactúan con los átomos de nitrógeno y bueno, se produce eh, una reacción en la atmósfera, de tal manera que la razón de la cantidad de carbono 14 con el carbono ordinario en la atmósfera parece ser constante. Por lo tanto, la cantidad proporcional del isótopo presente en todos los organismos vivos es igual que la de la atmósfera. Cuando muere un organismo, cesa la absorción de carbono 14, ya sea por respiración o por alimentación, y así al comparar la cantidad proporcional de carbono 14, por ejemplo, en un fósil con la razón constante que hay en la atmósfera, eh, pues es posible obtener una estimación razonable de la edad del fósil. Este método se basa en que se sabe, o bueno, se conoce la vida media del carbono 14.
Willard Levy calculó el valor de la vida media del carbono 14 en aproximadamente 5.600 años. Y esto pues, se conoce como la edad media de Levy. El valor que actualmente se acepta para la vida media del carbono 14 es la vida media de Cambridge, que es aproximadamente 5.730 años. Este método que desarrolló Levy pues, se utilizó para fechar los muebles de madera en las tumbas egipcias, las envolturas de lino en los rollos del Mar Muerto o la tela del sudario de Torino. Entonces, pues hay varias aplicaciones de la edad, del modelo de Levy para calcular la edad de un fósil. Entonces, podemos plantear un modelo para ejemplificar esto que hemos dicho, ¿no? Entonces, vamos a plantear el siguiente problema. Se encuentra que un hueso fosilizado contiene 0.1% de su cantidad de carbono 14, vamos a denotarlo como C14. Entonces vamos a determinar la edad del fósil. Entonces, el punto de partida, otra vez, para este problema, es plantear nuestra ecuación diferencial y ya, o sea, ya a estas alturas del partido, sabemos que lo que tenga que ver con crecimiento o decaimiento lo podemos expresar de esta manera, ¿no? Entonces, para determinar el valor de la constante de decaimiento, en este caso acá, partimos del hecho de que vamos a utilizar la vida media de Cambridge y estamos utilizando el isótopo carbono 14. Sabemos que un medio de A0 tiene que ser A en 5.730. Este es lo que nosotros estamos llamando vida media de Cambridge. ¿Sale? O sea, bueno, de hecho es toda esta expresión lo que denota la vida media de Cambridge. O sea, la vida media de Cambridge se determinó que o sea, se requieren 5.730 años para que se reduzca en un medio la cantidad de carbono, ¿sale? De carbono 14. Entonces, ¿qué es esto? Pues esto es precisamente, de acuerdo al modelo que nosotros ya tenemos aquí planteado, es A0 por E a la 5.730K, ¿no? Entonces, de esta última ecuación que hemos planteado aquí, podemos determinar que, o sea, este A0 se cancela con este A0. Tenemos que un medio tendrá que ser igual a E a la 5.730K, de donde se concluye que el logaritmo natural de un medio tendrá que ser igual a 5.730K, de donde se concluye que K es logaritmo natural de un medio entre 5.730 y logaritmo natural de un medio entre ese valor me queda aproximadamente menos 0.0001210 aproximadamente. Bueno, vamos a quitarle este 0, no tiene sentido. Bueno, es que aquí en la calculadora me sale 12.097, ¿no? Vamos a ponerlo así, mejor.
Entonces ese sería el valor de K. Y con eso pues ya logramos determinar A de T, ¿no? Entonces en ese caso, A de T tendrá que ser A0 por E a la menos, ¿qué dijimos? 0.3012.097. T. Ahí está el modelo, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Lo que nosotros sabemos de este fósil, o sea, porque todavía no he abordado el problema, apenas he determinado cómo se comporta el modelo de decaimiento del carbono 14. Lo que nosotros sabemos es que este hueso encontrado tiene el 0.1% de la cantidad de carbono 14. Entonces, si nosotros sabemos que tenemos una cantidad de carbono 14 inicial llamada A0, nos estamos preguntando cuál es el tiempo para que A de T sea, dividimos 0.1 entre 100 porque es porcentaje, entonces tenemos 0.001 de A0. ¿Cuánto tiempo ha pasado para que ese hueso pues tenga el 0.1% de la cantidad de carbono 14? Y este problema pues ya es bien sencillito porque lo que nosotros tenemos es que A0 por E a la menos 0.3012.097, ay, perdón, 12.097 T, pues sea igual a 0.001 A0. Cancelamos este A0 y lo que nosotros vamos a tener aquí es otra vez, aplicamos un logaritmo natural, entonces tenemos menos 0.0001097, 12.097 T, igual al logaritmo natural de 0.001, que si uno se fija es el logaritmo natural de 1 entre 1000, o como logaritmo natural de 1000 a la menos 1. Entonces, ¿qué tenemos? Que T tiene que ser menos logaritmo natural de 1000 a la menos 1 entre 0.00012.097, que te queda el logaritmo natural de 1000 entre 0.30, 12.097. Y bueno, pues esto ya lo podemos meter a la calculadora. Te queda aproximadamente 57.100 años. Entonces, la edad de este fósil localizado, pues son 57.100 años. Entonces, esta fecha que hemos determinado, pues está en el límite de exactitud del método. Normalmente, esta técnica se limita a aproximadamente 10 vidas medias del isótopo, que son aproximadamente 60.000 años. Una razón para considerar esta limitante es que el análisis químico necesario para la determinación exacta del carbono 14 que queda presente, pues tiene algunos obstáculos formidables cuando se alcanza el punto de 0.001 a 0. En este método pues, se necesita destruir una gran parte de la muestra.
Si la medición se realiza indirectamente basándose en la radioactividad existente en la muestra, pues va a ser muy difícil distinguir la radiación que procede del fósil de la radiación de fondo normal. Entonces, hay otras técnicas mucho más avanzadas, por ejemplo, en la actualidad, con los aceleradores de partículas, pues los científicos han logrado separar el carbono 14 del carbono 12, que es mucho más estable. Y entonces cuando se relaciona el isótopo de carbono 14 con el de carbono 12, eh, pues la exactitud de este método se puede ampliar de 70,000 a 100,000 años aproximadamente. Entonces, o sea, tiene ciertas limitantes esta técnica de la datación a través de la vida media del carbono 14. Entonces, otro hecho interesante es que, por ejemplo, el carbono 14 se restringe únicamente a materiales orgánicos. Entonces, por ejemplo, este método de datación del carbono 14 lo utilizan mucho los arqueólogos. Los geólogos que están interesados en preguntas sobre la edad de las rocas o la edad de la tierra, o sea, material inorgánico, utilizan técnicas de datación radiométrica. La datación radiométrica, por ejemplo, fue inventada por Rutherford, por Ernest Rutherford, por ahí de 1905. Y esta técnica se basa en el decaimiento radioactivo de un isótopo radioactivo que ocurre naturalmente con una vida media muy larga y una comparación entre una cantidad medida de esta descomposición isotópica y uno de sus productos de decaimiento, utilizando las tasas de decaimiento conocidas. O sea, hay muchas técnicas isotópicas como la que usa, por ejemplo, potasio argón, rubidio estroncio, uranio plomo. Estas técnicas isotópicas están adecuadas para establecer edades de ciertas clases de rocas por varios millones de años. Entonces, hay diferentes técnicas que se utilizan en este contexto. Entonces, pues estos son modelos relativamente pues sencillos, modelos que ya hemos utilizado, ya hemos resuelto en varias ocasiones, ¿no? Entonces, y si ustedes se fijan, estos modelos que nosotros hemos estado planteando, pues son modelos lineales, bonitos, ¿no? Eh, pero, ¿qué sucede, por ejemplo, con los modelos no lineales? Eh, Al final de cuentas, ¿dónde aparecen modelos de ecuaciones diferenciales no lineales de primer orden? Entonces vamos a plantear los siguientes problemas. Pensemos un poquito. Vamos a decir que P de T ahora va a ser el tamaño de una población al tiempo T. Entonces, el modelo del crecimiento exponencial supone que, o sea, si nosotros planteamos el modelo de crecimiento exponencial, pues supone que la cantidad, más bien la velocidad de crecimiento de población es directamente proporcional a la población al tiempo t. Aquí estamos pensando que k es mayor que 0, ¿no? Este es el modelo de crecimiento exponencial. Entonces, si ustedes se fijan, aquí lo que nosotros estamos diciendo es que
la tasa específica o relativa de crecimiento, que sería el cociente de la velocidad de crecimiento entre la población, es igual a una constante. O sea, la tasa relativa de crecimiento pues es constante. Si nosotros nos quedamos pensando un momento, por ejemplo, la población humana no crece de esa manera. Bueno, si creciera de esa manera, pues tendrías muchos problemas, ¿no? O sea, el crecimiento sería exponencial y en pocos años la cantidad de seres humanos pues, sería increíblemente enorme, ¿no? Hay otros factores que afectan al crecimiento poblacional. Por ejemplo, enfermedades, guerras, ¿no? Eh, entonces, en realidad es difícil encontrar casos pues, verídicos, casos reales de un crecimiento exponencial durante largos periodos. En cierto momento, pues los recursos limitados del ambiente pues, van a ejercer restricciones sobre el crecimiento de la población. Pues hay por ahí algunas teorías conspiranoides que dicen que precisamente por eso empiezan a surgir enfermedades como el cáncer, como la diabetes, enfermedades que son pues, prácticamente incontrolables para el ser humano y pues esas enfermedades de alguna manera pues controlan naturalmente el crecimiento poblacional. Entonces, hay otros modelos en los que se puede esperar que esta tasa, vamos a ponerle aquí un nombre, tasa específica o relativa de crecimiento, ¿sí? Eh, Uno podría esperar que para otros modelos, pues la tasa de crecimiento relativa vaya decreciendo conforme la población va aumentando de tamaño. Entonces, la hipótesis de que la tasa con la que, o sea, la tasa con que crece o decrece una población solo depende del número presente y no de mecanismos dependientes del tiempo, como algunos fenómenos que se les llama estacionales. Entonces, vamos a pensar ahora en este nuevo modelo de población que la tasa de crecimiento, la tasa relativa de crecimiento, o sea, este cociente de la velocidad de crecimiento entre la cantidad de población, sea una función que dependa de la población. Es decir, que la velocidad de crecimiento de la población sea una función que depende de la población multiplicada por la población en sí. Esto, pues claramente ya no es un modelo lineal de crecimiento, ¿no? Esta ya es una ecuación diferencial que se adopta en muchos modelos de población de animales. Entonces, esto se conoce, o sea, tiene un nombre y un apellido, se llama hipótesis de dependencia de densidad. Hipótesis de dependencia de densidad. Entonces, esta hipótesis ya está bastante más interesante, ¿no? Dentro de estos contextos, podemos plantear algunos modelos. Podemos hablar acerca, por ejemplo, de la ecuación logística. A ver, ¿de qué trata este modelo? Suponte que un medio es capaz de sostener como máximo una cantidad K de individuos, o sea, máximo de individuos
va a ser igual a K, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues, o sea, y eso es una realidad. O sea, si nosotros lo pensamos en seco, pues el entorno tiene una limitante. ¿Por qué? Por espacio, por recursos, por entorno en general, ¿no? Simplemente, pues, o sea, no puedes llenar de seres humanos una ciudad, ¿no? O sea, que esté atascada de seres humanos. Va a haber un momento, tiene que haber un momento en el que, pues, las condiciones geográficas, físicas del espacio en donde estás, pues, se va a llenar, ¿no? Entonces tiene que haber un máximo permitido de esos individuos. Esta es lo que nosotros vamos a conocer como la capacidad de sustento del ambiente. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Incluso no necesariamente tienes que recurrir al tema del espacio físico, ¿no? Sino que la cantidad de recursos que tiene tu entorno, pues va a limitar en sí mismo la cantidad de pobladores en esa ciudad, en ese pueblo, en ese espacio, ¿no? O sea, cuánta comida puedes producir, cuánto combustible, etcétera. O sea, hay una serie de aspectos que te van a limitar a tu población. Entonces, nosotros estamos tratando de plantear esta ecuación que le vamos a llamar 2, ¿no? O sea, estamos tratando de plantear un modelo de este estilo. Lo que podemos decir es que, pues, si nosotros evaluamos F en el máximo, o sea, estamos pensando en este modelo de crecimiento, pues va a ser cero. O sea, si tú alcanzas el máximo número de individuos, ya no puedes incrementar más tu cantidad de, de personas, ¿no? Entonces, si alcanzaste el máximo, eso vale cero. Y bueno, podemos pensar que tenemos un valor inicial R, ¿no? O sea, había R cantidad de personas. Entonces, si nosotros planteamos gráficamente esta situación, vamos a hacer acá abajo un grafiquito. Entonces, de alguna manera aquí tenemos R y aquí tenemos K, ¿no? Donde estoy pensando que esta, pues, es la población y lo que está apareciendo aquí, pues, es precisamente la función FDP. Entonces, ¿qué podemos decir? Ah, bueno, pues hay muchas maneras de ir de R a K, ¿no? O sea, podemos plantear una situación que haga algo así, o incluso que haga algo así, o que haga algo así, ¿no? La forma más simple, más sencilla de conectar R con K es una recta. Vamos a ponerla con otro color para que se entienda. Vamos a ponerla en color negro. O sea, hay muchas formas de conectar R con K. Lo que estamos aquí viendo es el gráfico de la función FDP, ¿no? Y el gráfico de la función FDP puede ser de diferentes formas. Entonces, la forma más sencilla, más simple que uno tiene de conectar R con K, pues es a través de una recta. ¿Y por qué con líneas de esta característica? Bueno, pues porque el crecimiento de la población es continuo o el decrecimiento de la población es continuo, ¿no? O sea, todo momento está creciendo o decreciendo, dependiendo del sea el caso. Eh, entonces, aquí tengo varias funciones que satisfacen estas dos condiciones, ¿no? O sea, que f en k valga 0, aquí está, y que f en 0 valga r. Pues la suposición más simple es que esta f de p sea lineal.
sea, la línea negra que nosotros tenemos indicados es una suposición simple en la que f de p sea lineal. Es decir, f de p tiene la forma a por p más b. Entonces, ¿qué tenemos? Si nosotros hacemos esa suposición, si f de p la estamos pensando como lineal, entonces, si nosotros evaluamos f en 0, esto te va a quedar a por 0 más b, que es b, y además vamos a tener que f en k va a ser a por k más b. ¿Cuáles son las hipótesis que nosotros tenemos? Bueno, pues f de k tiene que ser 0 y f en 0 tiene que ser r. Entonces, ¿qué tenemos? Que b tiene que ser igual a r, porque aquí debemos de tener r, y acá f de k tiene que ser 0. Ah, pues entonces, ¿qué concluimos de aquí? Si b es r, bueno, pues lo que tenemos es a por k más r, y eso implica que menos r entre k tendrá que ser igual a a. ¿Qué obtenemos? Pues que f de p tiene que ser menos r entre k por p más r. Esa es f de p. Esta es la solución que nosotros estamos dando si suponemos que este factor de crecimiento pues es lineal, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos en nuestra ecuación? Bueno, pues lo que podemos plantear es que eh, la velocidad de crecimiento de la población es igual a R menos R entre K por P y todo esto multiplicado por P. O sea, ¿qué estoy haciendo? Simplemente estoy sustituyendo el valor de F de P. ¿Sale? O simplemente, o sea, lo que podemos aquí plantear es, pues, podemos a esta constante, porque finalmente lo que nosotros tenemos aquí es una constante, le podemos llamar C1 y a esta constante le podemos llamar C2. Simplemente lo que nosotros tendríamos es algo de la forma C1 menos C2 de P por P. ¿Sale? Y esta ecuación, si ustedes se fijan, es una ecuación no lineal. ¿Por qué? Porque aquí está apareciendo P cuadrada. O sea, vas a tener C1 por P menos C2 P cuadrada. Es una ecuación no lineal. Este modelo fue presentado por un señor que se llama, bueno, se apellidaba Berghulst. Que fue un matemático y también era biólogo. Investigó modelos matemáticos para predecir la población humana en varios países. Justamente una de las ecuaciones que estudió fue esta que tenemos en pantalla. Aquí estamos pensando que C1 y C2 son valores positivos. Entonces, esa sería como el modelo de Berghulst de crecimiento. Esta ecuación que nosotros tenemos aquí se le conoce también como ecuación logística. ¿Sale? Es lo que se conoce como ecuación logística. Y la solución de esta ecuación la vamos a conocer como función logística.
Y la gráfica de esa función es lo que vamos a conocer como curva logística. Entonces, la ecuación diferencial que nosotros planteamos al inicio de esta sesión, que es esta, la ecuación 1, pues para nada es un modelo fiel a la realidad, sobre todo si la población es muy grande. Cuando las condiciones son de sobrepoblación, se presentan efectos negativos sobre el ambiente, como por ejemplo contaminación, exceso de demanda de alimentos, exceso de combustible, de demanda de combustible, etcétera. Entonces, el hecho de que haya mucha contaminación o mucha demanda de alimentos o mucha demanda de combustible va a tener un efecto inhibidor en el crecimiento de la población. Este modelo que nosotros estamos planteando, el modelo de Verhulst, eh, va a tener una solución que va a estar acotada conforme t tiende a infinito. Entonces, fíjense, si nosotros desarrollamos esta ecuación, ¿qué tenemos? Tenemos que el crecimiento de la población es, ok, aquí hay, fíjense, aquí hay una proporcionalidad respecto a la población, pero hay un factor, o bueno, no un factor, sino una fricción, ¿no? Algo que va a detener el crecimiento de la población. Este término, que es un término no lineal, tiene nombre y apellido. Es lo que nosotros vamos a conocer como término de inhibición. ¿Sale? Término de inhibición o competencia. O sea, este modelo de Verhulst generaliza el otro modelo. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, si C2 es igual a 0, pues tienes el modelo lineal que estudiamos al principio de la sesión. ¿Sale? Entonces es un modelo pues más sofisticado, ¿no? También en la mayoría de las aplicaciones, la constante C1 es mucho mayor que la constante C2. Se ha comprobado que las curvas logísticas predicen con mucha exactitud el crecimiento de cierto tipo de bacterias, de protozoarios, incluso de poblaciones de moscas en un espacio limitado. Entonces, vamos a ver cómo podemos resolver este problema. Pues nosotros ya también sabemos resolver este problema desde el punto de vista de las ecuaciones diferenciales. O sea, a ver, nosotros tenemos que la derivada de P con respecto de T es C1P cuadrada, perdón, ¿qué? C1P menos C2P cuadrada. Ok. Entonces, ¿qué podemos plantear? Aplicamos, por ejemplo, un método de separación de variables. O sea, por ejemplo, tienes dp sobre C1P menos C2P cuadrada igual a diferencial de T. Entonces, este cuate que tenemos acá abajo, o sea, C1 de P menos C2P cuadrada, lo podemos escribir como menos C2P cuadrada menos C1P, por ejemplo. Y esto lo podemos escribir, bueno, no, miento. Algo más sencillo, fíjense. Puedo factorizar aquí P. Entonces, esto es P por C1 menos C2 de P. Fantástico. Ahí está, he factorizado a P. Oh, entonces aquí tenemos dos polinomios de primer grado
con raíces reales. Este, por ejemplo, tiene solución en P igual a 0 y esta tiene solución en P igual a C1 sobre C2. Entonces, son dos polinomios de grado 1. Entonces, tenemos que P por C1 menos C2P, 1 entre ese polinomio, lo vamos a querer factorizar de la siguiente manera. O sea, algo de esta forma. A entre P más B entre C1 menos C2P. Este es un método de fracciones parciales. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos A por C1 menos A C2P. O sea, estoy multiplicando este cuate por A más B por P. Todo eso entre P por C1 menos C2P. ¿Y qué tenemos aquí? Bueno, pues lo que tenemos es algo de la forma A por C1 más P por B menos AC2. Y todo esto entre P por C1 menos C2P. Entonces, fíjense, aquí aparece una P. Lo que nosotros debemos de tener es que esta expresión que tenemos del lado derecho sea igual a la expresión del lado izquierdo. Si aquí aparece P, que es la variable, eso quiere decir que de este lado el coeficiente de esa P tiene que ser 0. O sea, no puede ser que de este lado aparezca una P y de este lado aparezca una constante. Entonces, el método de fracciones parciales te dice que B menos AC2, que es el coeficiente del lado derecho, tiene que ser 0 para que sea igual a esta expresión. Y la otra, el término independiente, que es AC1, es un término constante, ese tiene que ser 1. No se olviden que aquí las incógnitas son A y B. Entonces, ¿a qué te lleva esto? Aquí lo que te lleva es que A tiene que ser 1 entre C1 y por consecuencia B menos C2 entre C1 tiene que ser 0. Por lo tanto, B tiene que ser C2 entre C1. Ojo, esto te lleva a pensar que C1 tiene que ser distinto de 0, pero nosotros por hipótesis estamos planteando el hecho de que C1 y C2 sean estrictamente mayores que 0, entonces no hay ningún problema. Yo puedo dividir entre C1. ¿Qué es lo que podemos decir? Ah, mira, pues, ¿por qué hice toda esta parafernalia algebraica? Para poder factorizar este polinomio. Esto que estoy poniendo aquí, en realidad lo puedo poner como 1 entre C1 de P menos C2P cuadrado. Entonces, ¿qué tenemos? Ya he descompuesto esta expresión de esta forma. Entonces dices, ah, mira, entonces 1 entre C1P más C2 entre C1 por C1 menos C2 de P tiene que ser igual a dt. Entonces ahora sí, ya puedo aplicar la integral en ambos lados. Entonces tengo la integral de todo este monstruo, C1P más C2 entre C1 por C1 menos C2P de P tiene que ser igual a dt. Esta está, perdona, la integral de dt. Esta está fácil porque esta te queda t más una constante. Y aquí, ¿qué tenemos? Tenemos 1 entre C1 por la integral de dp entre P. O sea, estoy sacando C1 del símbolo integral más C2 entre C1 de la integral de este monstruito que tenemos aquí.
Y esto pues tiene que ser igual a T más C. Entonces vamos a pelearnos con esta. Esta está muy fácil. Quizás la que sea un poco más complicada sea esta. Entonces tenemos lo siguiente. 1 entre C1 por logaritmo natural de P, o sea, la integral de 1 entre P, pues es logaritmo natural de P, más C2 entre C1 por la integral de C1 menos C2P, C1 menos C2P, es igual a T más C. Ok. Ahora vamos a hacer un cambio de variable. Hagamos U igual a C1 menos C2P. Entonces el diferencial de U te queda, la derivada de C1 con respecto de P es 0. Entonces te queda menos C2 de P. Ah, mira, ya casi la tienes, salvo por un signo. Entonces, ¿qué tenemos? Vamos a dejar esto aquí. Te queda logaritmo natural de P por 1 entre C1. Y aquí este más lo vamos a poner como menos 1 entre C1 de menos C2 por diferencial de P entre C1 menos C2P. Y esto tiene que ser T más C. ¿Sale? Entonces ahora sí ya tengo mi cambio de variable completo. Tengo 1 entre C1 por logaritmo natural de P menos 1 entre C1. Y ahora sí sustituyo. Tengo diferencial de U y lo divido entre U. Y eso tiene que ser T más C. Y eso ya está muy fácil, porque entonces tenemos 1 entre C1 menos 1 entre C1 por logaritmo natural de, perdón, aquí, ojo, me equivoqué, faltó poner logaritmo natural de P, menos 1 entre C1 por logaritmo natural de U igual a T más C. Fantástico, puedo factorizar 1 entre C1, ¿no? Entonces tengo 1 entre C1 por logaritmo natural de P y menos logaritmo natural de U, pero logaritmo natural de U es C1 menos C2P igual a T más C. Fantástico, porque cuando yo tengo una diferencia de logaritmos naturales, pues eso es el logaritmo natural de un cociente. Entonces, ¿qué te queda? Te queda, este C1 ya lo voy a pasar de este lado, tengo logaritmo natural de P sobre C1 menos C2P igual a C1 de T más, vamos a ponerle una constante, ¿no? Ponerle aquí, constante, ¿no? O sea, es una constante, C1 por C pues es constante. Entonces, ¿qué te queda? Te queda que P entre C1 menos C2P, pues es E a la C1 de T más C, que es constante por E a la C1 de T. Ojo, no confundir esta constante con esta otra constante. Esta es la constante que sale de la integración y esta es la constante que nos daba el modelo original de Bergholz. ¿Sale? Y ahí está. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Pues nuestro objetivo es dejar solita a P, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que P es C1 menos C2 por P por C por E a la C1 de T. Y esto, bueno, pues es C1 C por E a la C1 de T. Aquí no puedo poner así la constante porque esta C1 es la que trae el modelo de Bergholz, ¿sale? Entonces no puedo quitarla así tan fácil. Entonces me queda C1 por C por E a la C1 menos C2P por C
por E a la C1 de T. Entonces aquí ya la llevamos de gane, pasamos esto de este lado, entonces te queda P más P por C2 por C por E a la C1 de T igual a C1C por E a la C1 de T. Y aquí puedo factorizar a P. Entonces, ¿qué me queda? Me queda que P por 1 más C2 C por E a la C1 de T es igual a C1 por C, ay, C1 por C por E a la C1 de T. Y entonces, bueno, pues esto ya te lleva a que P de T tiene que ser C1 por C por E a la C1 de T entre 1 más C2C por E a la C1 de T. Y esa sería la solución de nuestro problema. Ahora, ¿qué tenemos? Vamos a pensar que nosotros tenemos una población inicial P0. O sea, que P en 0 vale P0. Entonces, ¿qué quiere decir? Que P0 tendría que ser igual, evaluamos esto en 0. Entonces te queda E a la C1 por 0 es 1, E a la C1 por 0 es 1. Entonces te queda C1 entre C, C1 por C, perdón, C1 por C, más bien, entre 1 más C2 por C. Y entonces, bueno, fíjense aquí, ¿qué podemos hacer? Pues de aquí podemos poner que P0 por 1 más C2C es igual a C1 de C. Y entonces P0 por 1 más C2 de C entre C es igual a C1. Uno se le queda viendo feo un rato a esto, entonces te llega a que P0 sobre 1 entre C más C2 es igual a C1. Entonces C1 es igual a P0, 1 más C2 por C entre C, ¿no? Bueno, no hice nada ahí, perdón. Entonces ya, creo que con esto es suficiente, ¿no? O sea, ¿qué estoy haciendo? Estoy poniendo a C1 en términos de C2, nada más. Ah, no, miento. Estoy completamente mal. C1 y C2 son las constantes que nos da el modelo de Bergholz. Perdón, una disculpa. Lo que quiero encontrar es el valor C, el valor de la constante C. Entonces, a ver, tengo que P0 más P0 por C2 por C es igual a C1C. Ah, entonces tengo que P0 es igual a C1 de C menos P0 C2C. Puedo factorizar a C, ahora sí. Te queda C1 menos P0 de C2. Ahí está. Y entonces ya, ahora sí ya encontré la constante C. Entonces C tiene que ser C1 por C. No, estoy despejando a C, perdón. P0 entre C1 menos P0 C2. Exacto. Ahí está. Y entonces ahora sí, ya tengo que mi modelo a C ya lo tengo expresado en términos de P0, de C1 y de C2. Entonces tengo que C1
por P0 sobre C1 menos P0 C2 por E a la C1 entre 1 más C2 por P0 C1 menos P0 C2 por E a la C1 de T. Es esa expresión, ¿verdad? Entonces, a ver, todavía puedo factorizar aquí algunas cosas. Miren, esto lo puedo escribir como C1 P0 por E a la C1 de T. Todo eso entre C1 menos P0 C2. Y eso lo divido entre C1 menos P0 C2 más C2 P0 por E a la C1 de T. Todo eso entre C1 menos P0 C2. O sea, si tú divides C1 menos P0 C2 entre C1 menos P0 C2, tienes este 1 de aquí. Y bueno, pues agregas nada más el resto de la expresión. ¿Por qué hice eso? Porque puedo cancelar aquí este y este. Me queda C1 P0 por E a la C1 de T entre C1. Fíjate que aquí tienes P0 C2. Lo puedes poner como factor común. Te queda E a la C1 de T más 1. ¿No es cierto? Aquí vamos a ponerle más. Aquí vamos a ponerle menos 1. Y ahí está. Ya tenemos esa expresión. Y esa sería, digamos, la solución para este modelo. Entonces, pues este modelo nosotros ya lo hemos estudiado, ¿no? Con anterioridad, por ejemplo, el modelo del crecimiento de una enfermedad en una población. ¿Se acuerdan? O sea, si tú tienes una población de estudiantes, digamos un campus que tiene 1000 estudiantes en donde ninguno de ellos está enfermo y de repente llega un estudiante que es portador del virus de la gripe, pues va a haber ahí un modelo que se parece mucho a este crecimiento logístico. La rapidez con que se propaga el virus tiene que ver entre el producto de estudiantes que están infectados con aquellos que no están infectados, ¿no? Ese modelo corresponde, por ejemplo, a un modelo logístico. ¿Cómo lo modelaríamos? Si tenemos 1000 estudiantes en el campus, pues tengo número de infectados por los que no están infectados y eso pues se multiplica por una constante de proporcionalidad, ¿no? Este modelo que es el el del virus de la gripe, pues es precisamente un ejemplo de crecimiento logístico, ¿verdad? Eh, ya hemos tratado este tipo de problemas anteriormente. Otro ejemplo que involucra sistemas no lineales es el de las reacciones químicas. Entonces, tú tienes dos sustancias, ¿no? Entonces, tienes una sustancia A y una sustancia B, ¿no? Entonces, y vas a tener A gramos de la sustancia A y B gramos de la sustancia B. Entonces tú vas a agarrar y las vas a combinar y entonces si hay M partes de A y N partes de B en tu compuesto y digamos, vamos a ponerle aquí X de T, va a ser el número de gramos
de la sustancia C formada a partir de A y B. O sea, vas a combinar las sustancias A y B para conformar una sustancia C. Y en esa sustancia C hay M partes de A y N partes de B. ¿Sale? Entonces, el número de gramos de la sustancia A y el número de gramos de la sustancia B que quedan al tiempo T, pues van a ser precisamente, o sea, al tiempo T, vas a tener A menos M entre M más N de X y B menos N entre M más N de X. Esta va a representar la cantidad de sustancia, o bueno, lo podemos poner como gramos de A al tiempo T y esta como gramos de B al tiempo T. O sea, ¿por qué? Porque va a haber una reacción. En tu componente C va a haber M partes de A y N partes de B. Entonces, para denotar la proporción que hay de A en tu sustancia, pues debes de tomar la cantidad de A entre el total y la cantidad de B entre el total para determinar la proporción de sustancia B. Y entonces, si tú originalmente tenías A gramos de A y B gramos de B, pues justamente al tiempo T vas a tener esta cantidad respectiva de sustancia. Ahora, hay una ley que te dice bueno, que se conoce como la ley de acción de masas, que te dice que cuando no hay ningún cambio de temperatura, la rapidez con la que reaccionan las dos sustancias es proporcional al producto de las cantidades de A y B que no se han transformado al tiempo T. Entonces, vamos a ponerle gramos de A al tiempo T que no se han transformado. Se me olvidó poner eso. Eso es lo que no ha reaccionado, por así decirlo, ¿no? Y lo mismo para esta cantidad. Entonces, la variación de las dos sustancias al tiempo T es proporcional a el producto de la cantidad de sustancias que no ha reaccionado por cada reactivo. Tenemos algo de este estilo. Ay, aquí estoy mal. Puse N minúscula. Ahí está. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la variación de las sustancias, la rapidez con la que reaccionan las sustancias, es proporcional al producto de las cantidades de A y B que no se han transformado. Entonces, tienes A menos M entre M más N por X por B menos N entre M más N por X. Bien.
Entonces, bueno, pues aquí esta expresión la puedo poner como algo de la forma, bueno, puedo factorizar, por ejemplo, m más n, m entre m más n y n entre m más n para que aquí me quede a por m. Ay, bueno, aquí ya no me queda espacio. Voy a escribirlo en otra parte. Entonces, a ver, ¿qué es lo que tengo? Voy a volver a escribir aquí. Tengo que dx con respecto de t es, voy a factorizar m entre m más n. Entonces, tengo k por m entre m más n. Entonces, ¿qué aparece aquí? Tengo a por m más n entre m menos x. O sea, si yo multiplico esta constante por esta expresión que tengo aquí, obtengo esta expresión de acá. Y voy a factorizar también n entre m más n. Y aquí tengo b por m más n entre n menos x. O sea, si yo multiplico esta constante por todo esto, digo, esta constante por todo esto, obtengo esta parte de aquí. Sale. Entonces a esta cosa que tengo aquí le voy a llamar alfa, a esto le voy a llamar beta. Y si yo multiplico una constante por estas dos, pues es una constante arbitraria. Entonces puedo poner k igual a alfa menos x por beta menos x, ¿no? Y ahí está. Tenemos esa ecuación diferencial. Otra vez, lo que nosotros podemos hacer es resolver esta ecuación fácilmente. ¿Por qué? Porque es una ecuación diferencial en variables separables. Otra vez tengo alfa menos x por beta menos x igual a k veces de t. Si yo integro, esta k es constante, la puedo sacar. De este lado está bastante fresa el asunto. Tengo kt más c. Y esta la puedo resolver otra vez por fracciones parciales. Si yo tengo la expresión 1 entre alfa menos x por beta menos x. Aquí le voy a poner estas patitas. Es para denotar únicamente mayúscula. Y esto lo pongo como a sobre alfa menos x y b sobre beta menos x. Bueno, ¿qué tenemos? Tenemos a por beta menos x más b por alfa menos x entre alfa menos x por beta menos x. Y entonces tenemos un sistema de ecuaciones, ¿no? Tengo alfa beta, digo más bien a beta más alfa b. Esos son constantes, tiene que ser igual a 1. Y aquí voy a tener que a más b, tiene que ser igual a 0. A ver, ¿por qué? Aquí voy a tener a beta más alfa b, eso es constante, menos a más b por x. Y todo esto entre alfa menos x por beta menos x.
O sea, A por X, B por X, entonces los dos llevan signo menos, entonces ahí está. Entonces tengo A más B igual a 0. Y entonces esto te lleva a que A tiene que ser igual a menos B. Entonces esto lo sustituyes. En la parte de arriba te queda A beta menos alfa A igual a 0. Entonces esto te lleva, por factorizar a, te queda A, perdón, igual a 1, aquí es igual a 1, igual a 1. Aquí me equivoqué, igual a 1. Puedes factorizar A, te queda beta menos alfa igual a 1. Entonces, ¿qué concluyes? Que A tiene que ser igual a 1 entre beta menos alfa y B tiene que ser igual a menos 1 entre beta menos alfa. Entonces, este menos se lo cargo abajo y te queda 1 entre alfa menos beta. Fantástico, porque entonces ya lo puedes escribir de esta manera. Entonces, ¿qué tenemos? Entonces, la integral de esta expresión, pues tenemos dx sobre alfa menos x por beta menos x es igual a 1 entre beta menos alfa por la integral de alfa menos x más 1 entre alfa menos beta, ¿verdad? De la integral de beta menos x. Y ya es muy sencillo darse cuenta que esto es 1 entre beta menos alfa por el logaritmo natural. Bueno, vamos a hacer un paso antes porque si no, no se va a entender qué hice aquí. Entonces, aquí, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un cambio de variable u igual a alfa menos x. Entonces, tu diferencial te queda menos diferencial de x. Mira, pues entonces esto es 1 entre beta menos alfa por un menos, que era el logaritmo natural de alfa menos x, ¿verdad? Y de manera análoga puedo resolver esta ecuación, esta integral, y te queda menos logaritmo natural de beta menos x. Este menos se lo puedes cargar abajo, te queda alfa menos beta por logaritmo natural de alfa menos x, menos 1 entre alfa menos beta por logaritmo natural de beta menos x. Y esto pues, lo puedes factorizar, te queda 1 entre alfa menos beta. Logaritmo natural de esto menos logaritmo natural de esto es logaritmo natural de alfa menos x sobre beta menos x. Y todo este armatoste que nosotros calculamos aquí es igual a KT más E. Wow, pues entonces ya llevamos un tramo bastante avanzado. Concluimos que entonces logaritmo natural de alfa menos x entre beta menos x es igual a alfa menos beta por KT más E, o sea, te queda K por alfa menos beta T. Vamos a ponerle aquí una constante C. ¿Por qué? Porque esta alfa menos beta por C pues es una constante. Y entonces tienes que alfa menos X entre beta menos X es igual a E a la K por alfa menos beta T más C, que para fines prácticos, pues te queda C por E a la K
por alfa menos beta t. Y de aquí ya puedes despejar a X, ¿no? O sea, ya tienes una forma de resolver a X. Miren, ¿qué tienes? Tienes alfa menos X tendrá que ser igual a beta menos X por C por E a la K por alfa menos beta T. Entonces, ¿aquí qué tengo? Tengo alfa, tengo aquí un beta por todo esto, pasa del otro lado, entonces tengo menos beta por C por E a la K alfa menos beta T. Y eso es igual, esta X que está aquí pasa de este lado, entonces te queda X menos X por C por E a la K alfa menos beta T. O sea, ¿qué hice? Simplemente hice un despeje. Multipliqué esto por beta y lo pasé del lado izquierdo. Y esta X que está del lado derecho la paso del lado, del lado izquierdo la paso del lado derecho. Ahí está. Está fantástico porque entonces tengo que X por 1 menos C por E a la K alfa menos beta T es igual a alfa menos beta C por E a la K alfa menos beta T. Y entonces tienes que X de T se puede escribir como alfa menos beta C por E a la K por alfa menos beta T entre 1 menos C por E a la K alfa menos beta T. Y ahora, bueno, pues si nosotros quisiéramos determinar a C, vamos a ponerle aquí X0, que sea igual a X en 0. Pues, por ejemplo, te queda alfa menos beta C, esto va a valer 1, entre 1 menos C, ok. Entonces tengo que 1 menos C por X0 tendrá que ser alfa menos beta C. Entonces esta alfa la paso del lado izquierdo y esta C de X0 la paso del lado derecho. Entonces tengo 1 menos alfa, tendrá que ser C de X0 menos beta C. Puedo factorizar aquí C, tengo X0 menos beta. Y entonces, ¿qué concluyo? Concluyo que C tiene que ser 1 menos alfa sobre X0 menos beta. Y ya de aquí concluyo que X de T tendrá que ser alfa menos beta por 1 menos alfa sobre X0 menos beta por E a la K alfa menos beta T. Todo eso entre 1 menos 1 menos alfa sobre X0 menos beta por E a la K alfa menos beta T. Esto entonces te denota pues precisamente la cantidad, ¿verdad? Número de gramos de la sustancia química formada por A y B. Este modelo, que es una ecuación diferencial no lineal, se conoce como una reacción de segundo orden. ¿Vale? Bien, bueno, estos son algunos ejemplos que se plantean a partir de los, pues de las ecuaciones diferenciales, ¿no? De primero y de segundo orden. En las sesiones posteriores que vamos a desarrollar en esta siguiente semana, pues vamos a empezar a trabajar ya sistemas de ecuaciones y vamos a tratar de ver cómo resolver ya el problema general de los sistemas de ecuaciones lineales, ¿verdad? Bien, les agradezco mucho su atención.
Saludos.